Hola hermanos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de esta semana del 27 de abril al 2 de mayo. Esta clase se llama Con la fuerza del Señor y vamos a aprender acerca desde el libro de Mosías, del capítulo 7 al 10. Y siempre para empezar, lo hacemos con una pregunta. Y la pregunta de esta semana es, ¿qué bendiciones ha experimentado usted y su familia por hacer que en su hogar se estudien las escrituras mediante el programa de Ven, Sígueme? Aquí vamos a escuchar algunos testimonios de algunos hermanos que me contaron cómo les ha ido. Por favor, escuchen. Hola, soy la hermana Eleni Acosta. Yo sé que Ven Sígueme es una gran herramienta en la familia. Nos permite estar unidos. En este tiempo que estamos aquí estudiando, nos ha enseñado acerca del gran amor que tiene Jesucristo por cada uno de nosotros. Estoy agradecida a nuestros líderes por esta gran herramienta. Cuando nosotros estudiamos Ven, Sígueme, nos sentimos como que el Señor estuviera enseñándonos. Tengo una mente fotográfica, ¿verdad? Y yo cuando leo puedo ver, visualizar lo que estos profetas nos están enseñando. Lo veo, siempre lo veo qué es lo que ellos nos están enseñando, qué nos están diciendo. Y el complemento con Ven, Sígueme especial, cuando me hacen preguntas de meditación, cuando podemos hablar de esas preguntas de meditación, sentimos que como que el Señor nos estuviera hablando, nos estuviera enseñando. Estoy agradecida a eso. Y nos ha acercado mucho más al Señor y podemos gozar de sus bendiciones. Y es mi testimonio, lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi nombre es Eilinera Hernández y quiero compartir mi testimonio acerca del programa de Ven, Sígueme y las bendiciones que ha traído a nuestra familia. Este programa ha sido de bendición para nosotros en estos tiempos, ya que a medida que lo hemos leído y hemos aprendido acerca de Jesucristo y de todas las cosas que Él pasó por nosotros, hemos podido aprender muchas cosas y enseñarle a nuestro niño a que podamos servir a nuestros semejantes, para que sepa que al servir a otros estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Este programa nos ha ayudado mucho para poder estar en calma, poder estar tranquilos y tener paz y gozo en nuestros corazones. Sé que todas estas cosas son verdaderas y sé que a medida que nos esforzamos por cada día ser obedientes y estudiar este programa, nuestro Padre Celestial siempre nos va a bendecir. Y todas estas cosas las debo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias a estos hermanos por compartir su testimonio con nosotros. Y usted, si por favor también quiere compartir su testimonio con nosotros, envíenme una nota de voz con su testimonio. Gracias. Ok, a medida que hagamos la clase de hoy, quiero que cada uno se responda a sí mismo. ¿Qué decisiones estoy tomando hoy? ¿Qué decisiones está tomando usted hoy? ¿Qué decisiones estoy tomando hoy? ¿Y cómo impactan esas decisiones en mi vida?
cómo impactan esas decisiones en mi familia, en la vida de mi familia. Hoy estudiaremos el contraste de los resultados de las decisiones de varias personas, como el rey Mosías I, como el rey Senif, como el rey Noé, Lamán y Lemuel. Y para que entremos en el contexto histórico de esta semana, estamos con el rey Mosías. Esto es Mosías del 7. El rey Mosías II, hijo del rey Benjamín y su pueblo, que habían vivido ya 3 años de paz, mandaron a un grupo de hombres liderizado por uno llamado Amón para saber sobre el pueblo de Senif, que habían salido más o menos unos 80 a 60 años antes de Saraenla, a vivir a la tierra de Ley Nefi. Esto lo podemos conseguir en Mosías 7 del 1 al 2. Ahora, para que podamos ubicarnos en lugares que se nombran en el libro de Mormón, aquí les voy a hacer una breve reseña. Primero, para que entendamos dónde y cuál era la tierra de Ley Nefi o la tierra de Nefi, vámonos un tiempo mucho más atrás, cuando Ley llega con su familia acá al continente americano y se establece en un lugar. Este lugar lo llama la tierra prometida. Ellos están aquí y viven todos hasta que Ley muere. Y Nefi se aleja de sus hermanos después que Ley muere, porque el Señor le dice que salga. Esto lo podemos conseguir en 2 de Nefi 5, del 1 al 8. Y después de viajar muchos días, llegaron a un sitio, es decir, Nefi y toda su familia, todos los que quisieron ir con él, y llamaron a ese lugar Nefi. Esta es la tierra de Nefi. Muchos años después de aquí, de la tierra de Nefi, fue que salió Mosías I, quien fue padre del rey Benjamín, y llegó a la tierra de Saraenla. Vamos a leer lo que dice Amalequit, que era el profeta historiador de ese momento, a ver qué nos dice de esto. He aquí, soy Amalequit, hijo de Abinadón. He aquí os hablaré algo concerniente a Mosías, que fue hecho rey de la tierra de Saraenla. Pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi, y que cuantos quisieran escuchar la voz del Señor, también deberían partir de la tierra con él, hacia el desierto. Y sucedió que obró según el Señor le había mandado, y cuantos quisieron escuchar la voz del Señor, salieron de la tierra para el desierto, y fueron conducidos por muchas predicaciones y profecías, y continuamente fueron amonestados por la palabra del Señor, y guiados por el poder de su brazo a través del desierto, hasta que llegaron a la tierra que se llamaba la tierra de Saraenla, y descubrieron a un pueblo llamado el pueblo de Saraenla. Ahora bien, hubo gran alegría entre el pueblo de Saraenla, y también Saraenla se regocijó en extremo porque el Señor había enviado al pueblo de Mosías con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Ok, hablemos un poco aquí de la tierra de Saraenla y su gente. Esta ciudad fue fundada por los descendientes de Mulet, que salieron de la tierra de Jerusalén más o menos al mismo tiempo que Ley, un poco después. Esta gente no habían llevado consigo anales, por lo que su lenguaje se había corrompido. Pero habían puesto una ciudad, y esta era la ciudad de Saraenla, que es la misma ciudad donde llegó Coriantur, que fue el último que había quedado de los jareditas, que es otro pueblo que se nombra en el libro de Mormón, y son las ruinas de las que consiguen los hombres del rey Limi cuando salen a buscar a la gente de Saraenla. Ok, aclarado esto, los pueblos de Mosía y el pueblo de Saraenla se unen, se hicieron un solo pueblo, y Mosías I fue nombrado su rey. Esto lo conseguimos en Omni 1, del 15 al 22.
Y en ese mismo tiempo salió otro grupo de personas de Saraenla, salieron un grupo de personas para la tierra de Nefi porque querían vivir allá. Vamos a leer lo que nos dice Amaleki en cuanto a esto. Y ahora quisiera decir algo concerniente a cierto grupo que fue al desierto para volver a la tierra de Nefi, porque habían muchos que deseaban poseer la tierra de su herencia, de modo que partieron para el desierto y su caudillo, siendo un hombre fuerte, poderoso y obstinado, provocó por tanto una contienda entre ellos y todos menos 50 fueron muertos en el desierto y estos retornaron a la tierra de Saraemla. Y aconteció que también llevaron consigo otros, hasta un número considerable, y otra vez emprendieron su viaje para el desierto. Entonces vemos que este grupo de gente es la gente de Senif. Vamos a ver lo que nos dice Senif en sus propias palabras. Vamos a leer Mosías 9, del 1 al 2. John Senif, habiendo sido instruido en todo el idioma de los nefitas y habiendo tenido conocimiento de la tierra de Nefi, o sea, la tierra de primera herencia de nuestros padres, y habiendo sido enviado como espía entre los lamanitas para que observase sus fuerzas, a fin de que nuestro ejército cayera sobre ellos y los destruyera, mas cuando vi lo bueno que había entre ellos, no quise que fuesen destruidos. Por tanto, contendí con mis hermanos en el desierto, pues quería que nuestro jefe hiciera un tratado con ellos. Pero siendo hombre severo y sanguinario, él mandó que me quitaran la vida, mas fui rescatado por la efusión de mucha sangre, porque padre luchó contra padre y hermano contra hermano, hasta que la mayor parte de nuestro ejército fue destruido en el desierto. Y los que sobrevivimos retornamos a la tierra de Saraemla a comunicar este relato a sus esposas y a sus hijos. Ok, entonces vemos que Senif era un espía, pero él no quiso, tuvo problemas con el jefe porque querían matar a los lamanitas, él no quiso hacerlo. Y bueno, hubo una guerra entre ellos y solo quedaron 50 personas. Sin embargo, Senif estaba empecinado. Dice la escritura que tenía un exceso de celo por volverle a la tierra de Nefi. Y vamos a ver lo que él dice con sus propias palabras. Vamos a leer en Mosías 9, del 3 al 4, que dice: y sin embargo yo, con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra, y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra, mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones, pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. No obstante, después de andar errantes por el desierto muchos días, plantamos nuestras tiendas en el lugar en que nuestros hermanos habían perecido, el cual se hallaba cerca de la tierra de nuestros padres. Ok, entonces vemos que Senif volvió otra vez al lugar donde Mosías primero, el Señor le había mandado a que salieran de allí. Sí, hay que entender qué está pasando. Senif está empecinado en que tiene que heredar eso, y a veces nos pasa a nosotros. Estamos con un exceso de celo, un desmedido deseo por algo, y Dios no quiere eso para nosotros y nos va mal, y es porque estamos porfiando las cosas de que el Señor sabe. Y entonces quiero decir que Senif no era un hombre malvado, no lo dicen las escrituras. Sin embargo, tomó decisiones equivocadas. Y bueno, Senif, después de tanto caminar y de llegaron a la tierra de Nefi otra vez, e hicieron un pacto con el rey de los lamanitas, y éste le permitió que poseyeran la tierra. Ahora vamos a ver por qué fue que el rey de los lamanitas permitió que ellos poseyeran la tierra. Vamos a leer Mosías 9:10. Dice:
Ahora bien, fue por la astucia y artimaña del rey Lamán, para reducir a mi pueblo a la servidumbre, que él cedió la tierra para que la poseyéramos nosotros. Imagínense esto, y luego de 13 años, después que habían pasado ya 13 años, vamos a ver qué le sucede al pueblo de Senif. Leamos Mosías 9, versículos 14 al 16. Porque en el 13º año de mi reinado en la tierra de Nefi, estando mi pueblo abrevando y apacentando sus rebaños y cultivando sus tierras, allá al sur de la tierra de Shilom, vino sobre ellos una numerosa huestes de lamanitas y empezaron a matarlos y a llevarse sus rebaños y el maíz de sus campos. Sí, y ocurrió que huyeron todos aquellos a quienes no alcanzaron hasta la ciudad de Nefi, y me pidieron protección. Y aconteció que los armé con arcos y con flechas, con espadas y cimitarras, con mazas y con hondas, y con cuanto género de armas pudimos inventar, y yo y mi pueblo salimos a la batalla en contra de los lamanitas. Vemos pues que después de todo este tiempo Senif tuvo grandes guerras y claro, pudo ganar todas ellas, sin embargo, al costo de muchas vidas. Luego, 22 años después, tuvieron otra gran guerra. Entonces vemos que el deseo desmedido de Senif hizo que murieran muchas personas y además Senif también le deja el reino a su hijo Noé, el cual fue un hombre inicuo e hizo que su pueblo hiciera lo malo delante de Dios y se descuidara, por lo que cayeron en cautiverio y llegaron a ser esclavos de los lamanitas. Y en este terrible estado es que los encontró el rey Limi. Hermanos, tienen que leer esta historia. Esto de verdad es fascinante y es mucho y podemos sacarle mucho más aprendizaje. Sin embargo, estamos analizando esto y hay algo importante aquí con Senif y Noé. Ellos habían hecho ciertas decisiones y habían dejado un legado de dolor, problemas y aflicciones a su descendencia. Entonces, es buena pregunta hacernos, ¿qué ejemplo estoy dando a mi alrededor? ¿Qué están aprendiendo mis hijos de mí? ¿Qué están aprendiendo mis amigos de mí? ¿Qué legado estoy dejando a mi alrededor? ¿Qué decisiones, como les pregunté al principio, qué decisiones estoy haciendo? ¿Qué decisiones estamos haciendo? ¿Y cómo afectan, cómo impactan estas decisiones en la vida de mis hijos? ¿Cómo impactan estas decisiones en la vida de mi familia? ¿Qué estoy haciendo? Esto mismo podemos verlo en el ejemplo de Lamán y Lemuel. Ellos hicieron una tradición y le dejaron a su posteridad. Vamos a leer lo que dice Mosías, en Mosías 10, versículos del 11 al 12. Dice: Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor ni a la fuerza del Señor, por tanto confiaban en su propia fuerza. Con todo, era gente fuerte según la fuerza del hombre. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los ultrajaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y además se ensañaron con él porque salían para el desierto, hablando con él es Nefi, como el Señor le había mandado, y llevó consigo los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían que él, es decir, Nefi, los había robado. Y por tanto han enseñado a sus hijos a que les aborrezcan, y que los asesinen, y que les roben y los despojen, y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Precisamente por esta causa, el rey Lamán, mediante su astucia y mentirosa estratagema y sus halagadoras promesas, me engañó para que trajera a mi pueblo a esta tierra, a fin de que ellos lo destruyeran. Sí,
y hemos padecido todos estos años en la tierra. Necesitamos recordar y ser conscientes de que somos una gran influencia para los que nos rodean, especialmente para nuestra familia. Si es buena influencia o si es mala influencia, eso lo decidimos nosotros con nuestras acciones. Necesitamos pensar, necesitamos estar claros qué legado estar claro en pensar esto, qué legado estoy dejando a mi familia. ¿Estoy enseñando a amar a mi familia? ¿Estoy enseñando a mi familia a servir al prójimo? ¿O estoy haciendo que mi familia viva la vida sin preocuparse por Dios? ¿Estamos haciendo las oraciones familiares? ¿Estamos haciendo las noches de hogar? ¿Qué tradición estoy haciendo en mi familia? Es algo importante yo preguntarme, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy marcando una diferencia como lo hizo Nefi, como lo hizo Ley? ¿O estoy dejando que mis hijos y mi familia obren inicuamente y es más, hago que ellos odien a otras personas como lo hizo Lamán y Lemuel? Hermanos, preguntémonos esto, analicémonos esto y hagamos los cambios necesarios. Ahora, al seguir hablando de Senif, como les dije al principio, el Senif no era un hombre malvado, sino que tomó decisiones equivocadas, y es importante que nosotros prestemos atención a esto, porque nosotros también podemos, sin querer dañar, podemos tomar decisiones equivocadas, y por eso es el llamado a prestar atención. Sin embargo, algo muy bueno que podemos aprender de Senif es como que él, aunque tomó decisiones equivocadas, hizo frente a sus desafíos con la fuerza del Señor. Vamos a leer Mosías 9, 17 al 18, y es lo que quiero decirles, que a pesar de que tomemos decisiones equivocadas, siempre podemos enfrentarnos con la fuerza del Señor. Dice, sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor para que nos librara de las manos de nuestros enemigos. Y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones, y salimos con su fuerza. Sí, salimos contra los lamanitas, y en un día mataron a todos ellos, ¿no? Y es importante, hermanos y hermanas, que cuando hacemos frente a nuestros desafíos con la fuerza del Señor, somos bendecidos. Y me gusta y quisiera que usted me mande su testimonio de qué diferencia ha sentido cuando ha hecho frente a sus desafíos con la fuerza del Señor, y cuando ha hecho sus desafíos los ha llevado con su propia fuerza. Envíenme una nota de voz, quisiera escuchar acerca de eso. Ok, hablando de aflicciones, y el rey Limi estaba lleno de ellas y su gente estaba pasando por muchas aflicciones debido a las decisiones de su padre, así como también las decisiones de ellos propias, pues. Hay que leer la historia para que pueda entender, no tenemos tiempo para todo eso, pero sin embargo, quiero que leamos parte de esto. Vamos a leer Mosías 7, 22. Leemos. E hizo todo esto con el único objeto de subyugar o esclavizar a este pueblo. Y he aquí, nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestro maíz y de nuestra cebada y aún de todos nuestros granos según de la clase que fueran, y la mitad del aumento de nuestros rebaños y nuestros hatos. Y el rey de los lamanitas nos exige la mitad de cuanto tenemos o poseemos o nuestras vidas. Aquí vemos las aflicciones que está pasando el pueblo de Limi
por las decisiones de sus padres. ¿Sí? Y en el 24 dice, si os digo que grandes son las razones que tenemos para lamentarnos, porque he aquí, cuantos de nuestros hermanos han sido muertos y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad. Porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que este grande mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí no quisieron oír sus palabras, sino que surgieron contenciones entre ellos, al grado de verter sangre entre ellos mismos. Entonces, esto es lo que está hablando el rey Limi acerca de las aflicciones de su pueblo. Y podemos clasificar las aflicciones. Las aflicciones podemos tenerlas por nuestras propias decisiones, es decir, las consecuencias de mis actos hacen que yo tenga algunas aflicciones. La segunda opción, la segunda clasificación es, hay aflicciones por las decisiones que toman los demás. Es decir, en este caso, las decisiones que tomó Noé, las decisiones que tomó Senir, hizo que el rey de Limi estuviese en esos aprietos en ese momento. Y por los avatares de la vida es la última clasificación de que tenemos aflicciones. Nosotros siempre vamos a tener aflicciones. La vida tiene aflicciones y nos toca, como estamos viviendo ahora, enfermedades, quizás escasez de alimentos. Hay ciertas cosas que nosotros no podemos controlar y lo podemos ver en este momento. Entonces, podemos tener aflicciones allí. Sin embargo, no importa qué aflicciones estemos pasando hoy. Quizás pasamos por las de todos los tipos o una sola. Sin embargo, recordemos que podemos cambiar. Siempre podemos cambiar. Hay cosas que podemos cambiar y podemos trabajar en eso. Si nos volvemos al Señor. Y vamos a leer lo que aprendemos del rey Limi en Mosías 7, 33, que dice, mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él, de acuerdo con su propia voluntad y deseo, os librará del cautiverio. Sea cual sea nuestra aflicción, ya sea de enfermedad, ya sea de dinero o emocional, siempre podemos volvernos al Señor y servirlo con íntegro propósito de corazón. Y Él nos librará a su debido y propio tiempo. No dice al tiempo que nosotros decidamos. Dios sabe cuándo hacer las cosas, entonces dejemos que Él haga su parte, pero eso sí, tenemos que hacer nosotros nuestra parte y hacer todo lo que está a nuestro alcance. Dice, con íntegro propósito de corazón. Ok, para finalizar, quisiera que habláramos un poco sobre los profetas y lo bendecido que somos por tener un profeta vidente y revelador. Amón le enseña al rey Limi sobre lo que es un profeta. Esto lo leemos en Mosías del 8, del 12 al 19. Pero vamos a leer solo los versículos 16 al 18. Dice, Amón dijo que un vidente también es revelador y profeta, y que no hay mayor don que un hombre pueda tener a menos que posea el poder de Dios, que nadie puede tener. Sin embargo, el hombre puede recibir gran poder de Dios. Mas un vidente puede saber de cosas que han pasado y también de cosas futuras. Y por este medio todas las cosas serán reveladas, o mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas y las cosas ocultas saldrán a la luz, y lo que no es sabido, ellos lo darán a conocer.
y también manifestarán cosas que de otra manera no se podrían saber. Así Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Por tanto, llega a ser un gran beneficio para sus semejantes. Aquí tengo también varios hermanos que quieren compartir su testimonio en cuanto a lo que es un profeta vidente y revelador. Nosotros gozamos de un profeta que es el presidente Russell M. Nelson, y quiero que escuchen por favor los mensajes de estos hermanos, los testimonios de estos hermanos. Sé que el presidente Russell M. Nelson es un profeta de Dios y habla cara a cara con Dios y está allí para guiarnos y darnos las palabras que debemos escuchar, que nuestro Salvador quiere que escuchemos y que hagamos caso en estos momentos de adversidades, en los momentos de estos últimos días. Sea así como el presidente Russell M. Nelson, el profeta José Smith también vio al Salvador y habló con él cara a cara y restauró su iglesia verdadera en este tiempo, para podernos guiar siempre por estos buenos caminos. Estoy muy agradecido a mi Salvador por ese maravilloso amor que tiene por cada uno de nosotros, en especial conmigo. Sé que el libro de Mormón es verdadero y la palabra de Dios. Sé que el presidente Russell M. Nelson está guiándonos para poder que nosotros podamos seguir adelante, progresando y prosperando en esta tierra. Sé y testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi nombre es Juan Víctor Salazar. Yo sé que José Smith fue un profeta enviado por Dios para sacar a la luz el libro de Mormón, para que podamos tener la plenitud del Evangelio en este tiempo y podamos ponerla en práctica y vivir de acuerdo a las leyes y ordenanzas que el Señor tiene para nosotros. Sé que fue un hombre escogido por Dios y guiado para traducir el libro de Mormón, y sé que fue un profeta de esta dispensación y uno de los más importantes. Sé que todos los profetas que le han sucedido han sido escogidos por Dios también y han seguido esa línea de autoridad. Y sé que el profeta Russell M. Nelson es el profeta de Dios, quien tiene todas las llaves del sacerdocio para guiarnos y enseñarnos las cosas que necesitamos saber en este tiempo, para cuidarnos, para protegernos y para que podamos seguir cumpliendo con los mandamientos. Sé que los profetas son importantes porque nos guían hacia lo que el Señor quiere que hagamos. Y esto lo quiero dejar en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi nombre es Diego García. Yo sé que José Smith realmente fue un profeta del Señor. Fue el hombre escogido desde antes de la fundación del mundo para poder restaurar el Evangelio en esta época. Sé que él realmente vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, y gracias a esa gloriosa visión, cada uno de nosotros y yo personalmente he podido vivir y recibir las bendiciones de este Evangelio restaurado. Sé sin ninguna duda de que el Señor le dio instrucciones a ese joven, que con sinceridad fue y le suplicó buscando guía. Al igual que José Smith, yo también he podido preguntarle al Señor si esta es su iglesia y he recibido la confirmación de ello. También sé que el profeta Russell M. Nelson es el actual vidente que el Señor ha puesto aquí en la tierra para que en estos días nosotros sepamos cuál es su voluntad. Esta es una iglesia viva y lo sabemos porque el Señor sigue hablándonos a través de sus siervos los profetas. Russell M. Nelson es el ejemplo
y la prueba viva de que el Señor aún sigue comunicándose con sus hijos a través de los profetas, dándonos instrucciones para estos tiempos. Sé y comparte estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, yo también quiero dejar esta clase con mi testimonio acerca de los profetas. Quiero decirles que yo sé que esta es la iglesia verdadera y que está dirigida por Jesucristo y que su profeta, el presidente Russell M. Nelson, es un profeta de Dios, que nos dice las cosas que nuestro Padre Celestial y Jesucristo quiere que hagamos. Que estoy agradecida de todo corazón por que Él nos avisa, y no solo Él, son los otros profetas que han existido antes de Él. Siempre nos están diciendo las cosas para que podamos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial, para que podamos vivir en esta tierra mucho mejor de lo que podamos vivir solos. Estoy agradecida por todo, por Dios, por haberme dado el conocimiento del Evangelio. Quiero decirles, hermanos, que yo sé que esta es la iglesia de Jesucristo, que sé que Él vive y que me ama. Estoy agradecida de saber esto y lo quiero dejar en nombre de Jesucristo. Amén.